Estamos, hermanos, en Génesis capítulo 3, versículos 9 al 11, que ya leímos, y es un tema, hermanos, que ha estado allí tocando mi mente, mi corazón también, y que quisiera que lo meditáramos, ¿verdad? Que pensáramos bien, con mucha calma, con mucho detenimiento. Porque es una pregunta, hermanos, que Dios hace al hombre. Y es la primera pregunta que aparece en la Biblia, la primera pregunta que Dios hace al hombre. De ahí vienen otras más, pero esta es la primera pregunta, hermanos. Es muy importante. Y yo quisiera, hermanos, que cada uno de nosotros veamos esta pregunta como si Dios la está haciendo a ti. Dios te está haciendo a ti esa pregunta. ¿Dónde estás tú? Fue hecha a Adán, ¿verdad? Fue hecha a Eva, pero la historia sabemos lo que sucedió allí con ellos y toda la tristeza y la tragedia que trajo eso a sus vidas. Pero la palabra de Dios, hermanos, es para nosotros hoy. Y yo quisiera, hermanos, que pensáramos en lo que Dios nos está preguntando hoy. ¿Dónde estás? Así como los marineros, los viajeros, tienen a veces que examinar su posición. Nosotros, como peregrinos hacia la eternidad, porque así es, hermanos, vamos hacia allá, debemos conocer también nuestra posición en relación con Dios. ¿Dónde estás tú? En tu posición, en tu relación con Dios. Y es tan importante la pregunta, hermanos, porque eso depende la eternidad, con Él o sin Él. Y vamos a ver, hermanos, la primera pregunta que tiene que ver, hermanos, con esto de ¿dónde estás tú? No tiene la memoria ahí, hermano. ¿No la dio mi esposa? No la puse. Bueno. Entonces no va a haber proyección, hermanos, de estos puntos. Pero bueno, usted tiene papel, tiene un lápiz. Es muy bueno, hermanos. Si tu mente te es infiel, dice un dicho, ¿verdad? No hay como una hoja de papel. ¿Dónde estás tú con respecto a la ira de Dios? ¿Estás huyendo de la ira de Dios o permaneces tú en la ira de Dios? Hay una cita, hermanos, que gustan ver en sus Biblias. Está en Génesis 19, 22 y 23. ¿Estás huyendo de la ira de Dios? ¿O estás en la ira? ¿Permaneces en la ira de Dios? ¿Estás tú en la Sodoma de condenación o en la Zoar de seguridad? Dice allí, hermanos, si ustedes tienen allí en sus Biblias, léanlo por favor. Génesis 19, 22 y 23. Este es un caso, hermanos, muy tremendo. Dios estaba a punto de hacer descender fuego del cielo para consumir Sodoma y Gomorra.
Pero gracias a un hombre que estaba orando, Abraham, pidiendo a Dios por su sobrino Lot que estaba en Sodoma. Y los ángeles, hermanos, los ángeles estaban ahí detrás de Lot, casi empujándolo, ¿verdad? Casi empujándolo. Y ellos decían así a Lot, hermanos, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Nada podré hacer. La oración de Abraham estaba causando efecto. Dios estaba deteniendo su mano y la ira y el juicio de Dios no caía sobre Sodoma porque Abraham estaba intercediendo por su sobrino Lot. Por eso dice aquí, nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Y entonces llegaron a la ciudad de Zoar, cuando el sol salía sobre la tierra, toda la noche o horas de la noche viajaron, caminaron, huyeron hasta llegar a Zoar. Allí fueron librados de la muerte, hermanos. Enseguida vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero hermanos, me llama la atención porque el Señor dice, date prisa, escápate, ya no te detengas. Hermanos, eso es lo que quiere Dios. Venid luego, dice el profeta Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No se puede posponer, hermanos, este asunto de la salvación. No puedes dejar para mañana, dice un refrán. No lo dice la Biblia, dice un refrán. No puedes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y hermanos, la salvación es asunto de ya. Es asunto de hoy. Nadie, hermanos, puede darse el lujo de decir, ya dejaré este asunto para después. Ya habrá tiempo para ponerme a cuentas con Dios. No, Dios dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es importante, hermanos, por eso la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Adán y Eva estaban, hermanos, sufriendo la separación, sufriendo la ruptura con su Creador. Ya no más comunión, ya no más esa armonía que tenía Dios con ellos. Ya el pecado había tocado sus vidas y estaban ahora temblando, temerosos detrás de aquel árbol o de aquel arbusto, escondiéndose de la presencia de Dios. ¿Dónde estás tú? Aquí la pregunta sería, hermanos, como dije hace rato, ¿no? ¿Estás tú en la Sodoma de destrucción o en la Zoar de la seguridad? Si estás en la Zoar, gracias a Dios, ya libraste el peligro. Pero si tú sigues en Sodoma, la ira de Dios pesa sobre ti. La condenación está allí. Por eso, hermanos, Dios dice, date prisa, escápate. Muy bien, hermanos, ¿dónde estás tú entonces? Yo quisiera, hermanos, que todos, incluyéndome a mí, todos, hermanos, estemos ya en la seguridad que Dios nos da en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero no hay condenación. Mi anhelo, hermanos, y mi oración es eso. Pero si tú no has salido de la destrucción, no has recibido a Cristo en tu corazón, date prisa, dice aquí, date prisa, escápate. No tienes por qué estar bajo la ira y condenación. No tienes por qué ir al infierno. ¿Dónde estás tú? Pregunta 2, hermanos. Punto 2. Apunten ahí. Con respecto al Hijo de Dios. ¿Dónde estás tú con respecto al Hijo de Dios?
¿Le has recibido? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han recibido a Cristo en su corazón? ¿Todos? Hace rato estudiábamos el discipulado con nuestra hermana Vanessa y decíamos, tocábamos ese punto. Hermanos, qué importante es entender este asunto de recibir a Jesús, de tener a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Qué importante es. Y es una pregunta muy válida, hermanos. ¿Dónde estás tú con respecto a tu relación con el Hijo de Dios? ¿Le has recibido? ¿Es tu Señor único, suficiente y personal? Hermanos, cada uno de nosotros debe decir, Jesús es mi Salvador, mi Señor. Porque a veces hacemos general el asunto. A veces decimos, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Señor. Pero hablamos de todos, en plural. Pero es muy importante, hermanos, que digamos, Jesús es mi Salvador, mi Señor. ¿Dónde estás tú con respecto al Hijo de Dios? ¿O te encuentras entre aquellos que claman, fuera, fuera, como dice Juan 19:15? Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Hermanos, muchas personas están así en ese grupo, de los que no quieren nada con Cristo. Tal vez no digan fuera, fuera, no, pero con el rechazo y la indiferencia, hermanos, hacia Cristo Jesús, le están diciendo fuera, fuera, no quiero nada con Jesús. Con la indiferencia y el rechazo hacia su palabra, hacia su persona. Están haciendo exactamente lo que estos hombres gritaban, hermanos, con toda su fuerza. Fuera, fuera, crucifícale. No queremos nada con él, que muera. Pero es muy importante, hermanos. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Sí? El que conmigo no recoge, desparrama. Así es que, hermanos, no podemos ser neutrales en esta cuestión de la salvación. No podemos ser ambiguos con respecto a Cristo. O somos o no. Él es o no es nada. Por eso, hermanos, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Siempre me llama mucho ese momento, hermanos, cuando Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Quién está por Jehová? Dijo Moisés a todo el pueblo. Y entonces los hijos de Leví se pasaron acá, pero los demás, el resto, no estaba con Jehová. Su corazón estaba en pos de los ídolos, el becerro de oro. No estaban con Dios. Por eso Moisés hizo esa pregunta. Todos los que están por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Yo puedo imaginar como una invitación, ¿verdad? A ver cuántos están por Dios. Que levanten la mano, que pasan acá al frente. Los que están plenamente identificados con Dios. Y pasaron todos los hijos de Leví. Y el resto del pueblo, indiferentes, rebeldes contra Dios, hermanos, se quedaron allí en sus lugares. No movieron un pie ni levantaron una mano. Todos estaban con el becerro de oro. Todos estaban con la rebeldía en su corazón. Y nadie hizo caso a Moisés para identificarse como un verdadero hijo de Dios. Hermanos,
¿Dónde estás tú? Punto 3. ¿Dónde estás tú con respecto al Espíritu de Dios? ¿Le has recibido desde que creíste? ¿O sigues resistiéndole? ¿O sigues contristándolo? ¿O sigues ignorándolo? Desconociendo su persona y su obra. ¿Dónde estás tú con respecto al Hijo, al Espíritu Santo de Dios? Cuando Pablo llegó a Corinto, dice allí, Hechos 19:2, Pablo les hizo una pregunta a las personas allí. Se cree que eran discípulos de Juan, eran 12 personas. Y les dijo Pablo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En otras palabras, no eran salvos, hermanos, no eran salvos. Solo conocían hasta el bautismo de Juan. Y sí conocían las Escrituras, sí conocían la historia del pueblo de Israel, pero no estaban sellados con el Espíritu Santo, no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, no vivía en ellos el Espíritu Santo. Qué importante es esto, hermanos. ¿Cómo estás tú con respecto al Espíritu Santo de Dios? ¿Lo has recibido? ¿El Espíritu Santo está morando en ti? ¿Él está trabajando en tu corazón? ¿Te redarguye de pecado, de justicia y de juicio? ¿Cómo estás, hermano, hermana, con respecto al Espíritu Santo de Dios? Cuando le fallas a tu Dios, cuando cometes un pecado, ¿cómo te sientes? Si tú estás feliz y no sientes nada, ningún dolor en tu corazón, ni un pesar por la falla, por el pecado cometido, luces rojas. Luces rojas, hermanos. El Espíritu Santo no está en ti. No está en ti. Todo lo contrario. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, cuando le fallamos a Dios, nos sentimos terriblemente mal. Nos sentimos de lo peor, indignos, y caemos postrados ante Dios y lloramos en su presencia y le decimos, Señor, perdóname. Y con todo corazón y sinceridad le decimos, Padre, he pecado, perdóname. Pues esa obra, hermanos, esa obra es del Espíritu Santo y es una señal de que Él está trabajando en ti. Cuidado cuando no sientas eso, hermano. Mejor piensa esa pregunta que hizo Dios a Adán. ¿Dónde estás tú con respecto al Espíritu Santo de Dios? No vaya a ser que estés como aquellos que dijeron, ni siquiera sé si existe. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás tú con respecto a la palabra de Dios? ¿Es tu delicia diaria? ¿Es como miel en tu boca? Ezequiel 3:3, hermanos. Ezequiel 3:3 dice así, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, dice Ezequiel, y fue en mi boca dulce como miel. ¿Cómo estás tú, hermano, hermana, con respecto a la palabra de Dios? ¿Es tu delicia? ¿Es miel a tu corazón? ¿O usas la Biblia solamente para que te duermas? Algunas personas así hacen, hermanos, para poder dormir empiezan a leer la Biblia y al ratito cayeron ya. Lo usan para dormir, hermanos. No es deleite, no es delicia, hermanos. ¿Cómo está tu relación? ¿Dónde estás tú con respecto a tu relación con la palabra de Dios? ¿O estás como aquel rey pagano, hermanos, que dice que Dios le dijo, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto? Le dijo Dios al rey Belsasar,
La escritura que estaba en la pared era para él, para este rey. Un rey que tenía poder, tenía riqueza. Su reino era totalmente perdido, corrupto. Y el juicio de Dios estaba por caer encima. Y la hora del juicio de Dios, hermanos, le llega a todas las personas. ¿Cómo estás tú, hermano, en tu relación con la palabra de Dios? ¿Toca tu corazón? ¿Llena tu alma? Pero el Señor dice, hermanos, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 7. ¿Cómo estás, hermano, hermana, en tu relación con la palabra de Dios? ¿Es tu deleite? ¿Es miel a tu boca? Es para pensar, hermanos, el dónde estás tú. ¿Sí? El dónde estás tú. Se la hizo Dios a Adán. Pero hermanos, esa pregunta está haciendo eco a través de los siglos hasta el día de hoy. Y Dios nos dice en esta mañana a cada uno, ¿dónde estás tú en tu relación con la palabra de Dios? ¿Dónde estás tú con respecto a los enemigos de Dios? ¿Tienes amistad con el mundo? ¿Estás encariñado con el pecado? ¿Y no estás resistiendo a Satanás? ¿Dónde estás tú, hermanos, con respecto a los enemigos de Dios? Santiago dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Dónde estás tú, hermano, en relación a esta situación, hermanos? Porque el diablo también te quiere. El diablo también te busca. El diablo quiere que estés de parte de él. Te tienta para que tú caigas en sus engaños. ¿Cómo puede usted acercarse a Dios? Santiago nos dice 5 maneras cómo acercarnos a Dios. Sométanse a Dios. Versículo 4. Ríndase a su voluntad y entregue su vida a Él y a su control. Y esté deseoso de seguirlo. Eso es lo que, primero, hermano. Sométanse a Dios. Segundo, resistan al diablo. No permita que Satanás lo seduzca y lo tiente. 2, 3, limpiad las manos. Es decir, purificar vuestros corazones. Llevad una vida pura. Límpiese del pecado. Sustituya sus deseos de pecar por los deseos de experimentar la pureza de Dios. 4, afligíos y lamentad y llorad con sincero pesar por sus pecados. No tenga temor de expresar profunda tristeza de corazón por lo que usted ha hecho. Y 5, humillaos delante del Señor y Él lo pondrá en alto. ¿Cómo está su relación? ¿Dónde está su relación, hermanos? ¿Dónde estás tú con respecto a tu relación con el enemigo o los enemigos de Dios? ¿Dónde estás tú con respecto al servicio de Dios? 2 Corintios 6:1, hermanos. Dice así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Dónde estás tú, hermano, hermana, con relación al servicio a nuestro Dios? ¿Estás en la viña del Señor ocupado? ¿O estás como aquellos que dice el Señor Jesucristo de la parábola, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados?
Es para pensar, hermanos, ¿cómo estás en tu relación con la obra de Dios, con el trabajo del Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Serás de estas personas que dice que el Señor, el dueño de la viña, salió y encontró a estas personas sentadas allí en el jardín? Y les dijo, pues, ¿qué hacen aquí, ociosos? ¿Qué hacen aquí, flojos? Les dijo así, hermanos. ¿Qué hacen aquí, flojos? No, pues es que nadie nos contrata. No, pues vénganse a mi viña. Hermanos, ¿cómo estás tú? En tu relación con la obra de Dios, el trabajo del Señor. ¿Estás colaborando? Porque eso dice Pablo. Así pues, nosotros como colaboradores tuyos, ¿eres colaborador, colaboradora en la obra del Señor? ¿O estás de parte de estos que dicen, yo no hago nada, yo estoy aquí desocupado, nadie me ocupa? Hermanos, habiendo tanto trabajo, tanto que hacer en la viña del Señor. Y este texto es muy fuerte. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12, 11 y 12 más. Cómo me encanta este versículo, ¿verdad? Porque me sacude, ¿verdad? Me habla el Señor. Date prisa, ¿verdad? En estas cosas del Señor hay que darnos prisa, hermano. No hay que estar ahí todos apachurrados, apagados. No, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y la obra de Dios, hermanos, no requiere gente perezosa. Quiere gente diligente, gente ferviente, gente sirviendo al Señor, gente gozosa, gente ciertamente atribulada, pero constante en la oración. Así nos quiere ver el Señor, hermanos. ¿Cómo estás tú? Es la pregunta. ¿Cómo estás tú en tu relación con la obra del Señor? Y termino con el último punto. ¿Cómo estás tú con respecto a la segunda venida de Cristo? ¿Eres indiferente o te hace esta esperanza de que Cristo viene pronto purificarte a ti mismo? Primera de Juan 3, 2 y 3, hermanos. Primera de Juan 3, 2 y 3, ahí está. No sé si se podría proyectar esa cita, hermanos, pero está en Primera de Juan 3, 2 y 3. Nos hace pensar, hermanos, cómo está nuestra relación con respecto a la venida de Cristo. Pero ahí Juan nos dice dos cosas muy importantes, hermanos. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Punto. Pero vean lo que viene. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro, hermanos. ¿Cómo estás tú, hermano, hermana, con relación a la segunda venida de Cristo? Lo que dice Juan es muy importante, hermanos. Hay que estar expectantes. Hay que estar expectantes, hermanos, porque el Señor no retarda su promesa, dice Pedro, como algunos la tienen por tardanza. No retarda. Y aquí Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Busca la presencia de Dios. Medita en la palabra de Dios. Pide perdón a Dios. Es consciente de la necesidad que tiene de Dios. Busca a Dios. Eso es, hermanos, lo que hay que hacer para estar preparados, hermanos, cuando Jesucristo venga. Eso dice San Juan, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, se cuida, se guarda, vive en santidad. ¿Dónde estás tú, hermano, hermana, con respecto a la venida de Cristo? ¿O eres un burlador? El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza.
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Concluyo entonces, hermanos, con esa pregunta, ¿verdad? Quiero dejar esa pregunta tan antigua que Dios hizo a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén. ¿Dónde estás tú? Esa pregunta, hermano, está resonando a través de los siglos. Dios lo ha estado haciendo a los hombres. Dios la está haciendo en esta mañana. A cada uno de nosotros en esta mañana, Dios nos está diciendo eso. ¿Dónde estás tú en tu relación con Dios? Es para autoexaminarnos, hermanos. Es para hacernos un examen interno de nuestra relación con Dios. Nada más importante que eso, hermanos. No se confíe usted que porque se congrega, que porque está asistiendo, que porque va al hospital a repartir tortas, que, hermano, son frutos nada más, pero eso no es la salvación. Y glorifican a Dios, desde luego, ¿verdad? Glorifican a Dios. Las buenas obras glorifican a Dios, pero la salvación no está ahí. La salvación está, hermanos, cuando cada persona, doblegado sus rodillas, se rinde a Cristo, lo recibe en su corazón, se somete a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Allí es, hermanos. Y esa es una decisión que hay que tomarla ya. Date prisa, le decían a Lot. Date prisa y escápate. Y en otra parte le dijo Dios a Lot, y no mires tras ti. Huye, corre, y no mires atrás. La mujer de Lot desobedeció y miró atrás y le cayó el juicio. Convirtió en estatua de sal. Así que, hermanos, es urgente este llamado. ¿Dónde estás tú en este sentido que he tocado, hermanos? Estos puntos que he tocado es para que usted y yo y cada uno de nosotros lo analicemos de veras. ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? Yo creo que todos nosotros queremos estar bien. En estos puntos que he tocado, queremos estar bien. Pero entonces, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy. Tú me conoces mejor que nadie. Conoces mis faltas, conoces mis errores, pero quiero ser tu hijo y quiero servirte y quiero amarte con todo mi corazón. Oren conmigo, hermanos, allí donde ustedes están, en sus asientos. Ore usted. Voy a dar unos minutos para que usted hable con su Dios de todo corazón. Y Dios le va a decir dónde está. Y en donde si está mal, le va a hacer sentir también. Doy unos segundos, hermanos, para que usted hable con su Creador. Padre amado, a todos y a cada uno tú nos conoces y sabes perfectamente dónde estamos en nuestra relación contigo. A ti no te podemos engañar, Padre. Tú escudriñas lo más profundo de nuestro ser. Pero aquí estamos, Padre, reconociendo
nuestra imperfección, reconociendo que te necesitamos, Señor, y que acudimos a ti en busca de esa relación íntima, no distante, Señor, no fría, una relación íntima contigo. Que tu Espíritu Santo, Padre, que mora en nosotros, nos quebrante, nos hable. Que tu Espíritu Santo, Señor, logre con esa soberbia o ese orgullo que muchas veces se anida en el corazón humano. Que tu Espíritu Santo quebrante eso, Señor, y humildemente nos acerquemos a ti para decirte, Padre, en esto y en esto te he fallado. Perdóname. Tú conoces, Padre, a cada uno de tus hijos aquí presentes y sabes ese nivel de espiritualidad. Sabes esa distancia cercana o lejana. Pero hoy, Padre, queremos disfrutar de tu presencia, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y nos hagas verdaderos hijos tuyos, verdaderos testigos de tu reino. Bendice a tu iglesia, Señor, en este tiempo tan complicado que nos ha tocado vivir. Tiempo en el que debemos dejar la ambigüedad hacia ti. Debemos dejar, Señor, esa frialdad o esa indiferencia y acercarnos a ti. Tú nos invitas, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Padre Santo, en tus manos nos ponemos. Síguenos hablando, Señor, a nuestros corazones. Tu Espíritu Santo no nos deje y nos siga redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Y así lograr, Señor, una relación íntima contigo. Gracias, Padre Celestial, por escuchar nuestra oración. Lo hacemos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.